Buenas, en esta ocasión estaremos hablando de la prueba de muestras pareadas. La prueba T pareada es un método que se usa para comprobar si la media entre pares de medias es o no igual a cero. Para una prueba T pareada necesitamos dos variables. Una variable define los pares de observación, la segunda es una medida. En ocasiones ya contamos con las diferencias por pares de la variable de la media. En otras tenemos variables separadas con las medias del antes y el después de cada par y tenemos que calcular sus diferencias. Tenemos algunos ejemplos. Un grupo de personas con la piel seca usan una loción con principio activo en un brazo y una sin él en el otro. Una semana después, un médico mide el enrojecimiento en cada brazo. Queremos saber si la loción con principio activo es mejor que la que no lo tiene. Entonces miren que allí tenemos dos variables. Tenemos otro ejemplo, medimos el peso de personas en un programa para dejar de fumar. Para cada persona contamos con un peso inicial y otro al finalizar el programa. Queremos saber si el cambio medio de peso de los participantes del programa es cero o no. Tenemos otro ejemplo, un instructor entrega un examen a varios estudiantes y al día siguiente les da otro distinto sobre la misma materia. La instructora quiere averiguar si ambos exámenes tienen la misma dificultad. Calculamos la diferencia en calificaciones de cada estudiante y comprobamos si la diferencia de media es cero o no lo es. Para usar una prueba T pareada, para comprobar las diferencias entre medias emparejadas, debemos partir de las siguientes asunciones. La primera, los sujetos son independientes unos a otros. Las medidas de un sujeto no afectan a las de ningún otro. Cada pareja de medidas debe obtenerse del mismo sujeto. Por ejemplo, los pesos de antes y después de una persona fumadora. Del ejemplo anterior deben provenir, ya sabemos que de la misma persona. Si escogen a una persona, esa sola persona, por ejemplo, me escogen a mí, entonces tienen que mirar mi peso inicial y mi peso al finalizar el programa. Hablando de un solo sujeto, en este caso, una sola persona. Las diferencias de medias tienen distribución normal. Entonces vamos a mirar un ejemplo, el ejemplo del instructor. Un instructor que quiere usar dos exámenes en sus clases del curso siguiente. Este curso entrega ambos exámenes a sus estudiantes. Quiere saber si los exámenes tienen la misma dificultad y pretende comprobarlo observando la diferencia entre calificaciones. Si la diferencia de medias entre calificaciones de sus estudiantes es próxima a cero, podrá concluir que los exámenes tienen la misma dificultad. Vamos a observar entonces cuáles son los datos y vamos a tener en cuenta que existe una desviación estándar de 7. Entonces aquí tenemos los datos de 16 estudiantes, las notas que obtuvieron en un examen 1 y un examen 2. Vamos a tener en cuenta que aquí las notas van desde 0 hasta 100. Y se realizó la diferencia que hay entre un examen y otro, o sea que en este caso ya nos están dando esa información. Si tomamos aquí, por ejemplo, en el caso de Bot, en el primer examen se sacó 63 y en el otro 69, para una diferencia de 6. Si miramos aquí en el caso de Julia, en uno sacó 92 y en el otro sacó 88, para una diferencia de menos 4. Si miramos el caso de, vamos a mirar aquí a Indira en uno sacó 74 y en el otro sacó 81 para una diferencia de 7. Entonces empezamos a mirar y al mirar nos vamos a dar cuenta que hay unas diferencias que son tanto positivas, son positivas si aumenta, como en este caso, miren que aquí es positiva porque hubo un aumento, aquí es 0 porque se mantuvo igual, aquí también hubo un aumento, será positiva, pero si miramos el caso que estábamos mirando ahorita de Julia, aquí hubo una disminución de 92 pasó a 88, entonces aquí será negativo. Donde aumentó positivo, donde disminuyó negativo. ¿Qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular el valor de la media. ¿Cómo calculamos el valor de la media? Pero en este caso el valor de la media ¿de qué? ¿De notas del examen 1, notas del examen 2? No. Vamos a calcular el valor de la media para la diferencia. Sumamos todos estos valores y dividimos entre 16 y eso nos da 1,3125.
lo podemos utilizar solamente como una aproximación de 1,3. Necesitamos calcular el error estándar. Para calcular el error estándar, entonces tenemos que la desviación estándar inicialmente ya nos las estaban dando, que nos decía que era de 7. Entonces 7 dividido entre la raíz, pero esta raíz de n, donde n es el número de pruebas, sabemos que son 16. Entonces 7 dividido entre la raíz de 16, o lo que es lo mismo, 7 dividido entre 4. Cuando realizamos esta operación, esto nos va a dar que es igual a 1,75. Por lo tanto, el error estándar va a ser igual a 1,75. ¿Qué tuvimos en cuenta? Tuvimos en cuenta que la desviación ya no las estaban dando, que el ejercicio nos decía que era de 7. Recordemos que si no nos los daban, entonces lo que hacíamos era que a estos valores de la diferencia le íbamos a restar la media. Luego a esos valores en valor absoluto los elevábamos al cuadrado, sumábamos todos, dividíamos entre 2 y al dividir entre 2, dividíamos entre el total de estos y luego a eso le extraíamos la raíz cuadrada. En caso de que no nos diera, en este caso esa información no las están brindando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el valor de la t pareada. Para calcularlo entonces necesitamos la diferencia de la media, que es 1,3125. 1,3125 dividido entre el error estándar, que fue el que acabamos de hallar, y el error estándar es de 1,75. Vamos a realizar esa operación. Al realizar esa operación, eso nos va a dar un resultado y ese resultado es el que nos va, lo vamos a tener allí como una referencia. Se preguntarán por qué está esta tabla acá. Esta tabla es la tabla de la TED Student. Dentro de un momento eso vamos a hacer uso de ella. Entonces aquí esto nos da 0,748, lo podemos aproximar a 0,750. Vamos a utilizarlo así, este es el valor de la T. Entonces vamos a mirar entonces de que tenemos un nivel de significación. En este caso vamos a mirarlo con el más alto, que es del 0,05, es decir, para un intervalo de confianza del 95%, es decir, donde ese margen de error es relativamente pequeño. En este caso estamos asumiendo que es esa porque no nos están brindando esa información, por eso vamos a trabajar con ella. Vamos a calcular entonces los grados de libertad. Ya saben que para calcular los grados de libertad es n-1, o sea que en este caso sería 16 menos 1 y eso va a ser igual a 15. Vamos a trabajar con 15 grados de libertad. Ya con esta información de esos 15 grados de libertad, para un nivel de significación del 0,5, entonces vamos a buscar 15 grados de libertad. Ya sabemos que los grados de libertad los buscamos así en esta columna a manera vertical. Nos vamos a ubicar aquí en el 15 y ahora vamos a hacer la intersección con el 0,05. Al hacer la intersección con el 0,05 nos damos cuenta de que eso es 1,7531. Entonces el valor de la T de Student va a ser igual a 1,7531. Lo acabamos de encontrar en la tabla. Recuerden que por un lado tenemos los grados de libertad y por el otro buscamos el nivel de significación, que en este caso el nivel de significación fue del 0,05%. Podemos buscarlo con cualquier otro de estos, por ejemplo con el 0,025%, todavía más reducido ese margen de error, o con el 0,00001%, más reducido todavía el margen de error. También lo podíamos hacer. En este caso utilizamos esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a comparar el valor del estadístico. Entonces se compara, vamos a anotarlo por aquí, se compara el valor del estadístico. En este caso, el estadístico tenemos que tener en cuenta que lo hicimos con la T pareada, que nos dio 0,750 aproximadamente, y eso lo vamos a comparar con el valor de T, pero teniendo en cuenta que fue el valor de la T de Student. Entonces con la T de
con la T de Student. Listo, si comparamos eso, entonces por un lado tenemos 0,750 y por el otro lado nos dio 1,7531. Ese fue el valor que obtuvimos de la T de Student. Este valor de aquí es el de la T pareada y este valor de acá el que nos dio de la T de Student. Entonces esto va a ser menor. Entonces mirando la probabilidad, teniendo en cuenta la T de Student, nos damos cuenta de que este valor es más pequeño, el de la prueba pareada es más pequeño que el de la T de Student. Por lo tanto, entonces, no se rechaza y quiere decir que los exámenes tienen el mismo nivel de dificultad. Entonces, no se rechaza. Y por lo tanto, entonces se concluye, vamos a anotar aquí que concluimos. Se concluye que los dos exámenes tienen el mismo nivel de dificultad. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.